tal, amigos? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Susana y vamos a preparar el día de hoy unas deliciosas empanadas de picadillo. Quedan deliciosas. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Ahora vamos a comenzar con nuestra masa. Para la masa de las empanadas ocuparemos sal, harina de trigo de todo uso, medio kilo, aceite suficiente, 2 tazas y medio de agua. La mitad de esta agua la calentarás por 30 segundos en el microondas. Probarás con tu dedo. Si no quema, puedes verter aquí los 15 gramos de levadura química y la dejaremos aquí activarse. Ya lleva 10 minutos, ya está activa, la podemos ocupar para iniciar nuestra masa. Comenzamos añadiendo nuestra levadura y vamos a empezar a mezclar nuestra masa. Si quieres o prefieres no ensuciarte, puedes hacerlo con una palita. Yo las masas regularmente prefiero hacerlas a mano porque así vas sintiendo el trabajo de la masa. Seguimos hasta buscar integrar toda la harina. Si la harina que compraste resulta absorber demasiada agua, puedes ir agregando de a chorritos un poco más de agua. Vamos a bajarla a la mesa. Es una masa que no debe quedar muy líquida, ya que debe abrazar el relleno y contenerlo mientras se está cociendo. Iremos agregando un poco de aceite, buscando darle mayor humedad a la masa y lograr integrar todos nuestros ingredientes. La misma masa irá recogiendo de tus manos lo que se te había pegado. Así es como sabrás que ya está lista tu masa. Pondremos un poco de aceite sobre nuestra masa para que no se reseque. Ponemos aceite también en nuestro bowl y la cubriremos con un trapo húmedo o con papel film. La llevamos a reposar a un lugar cálido. Comenzaremos a trabajar en nuestro relleno. Picaremos una cebolla chica o mediana. Si tu cebolla es muy grande, procura picar solo 3/4 de la cebolla. Una vez nuestra cebolla está picada, la vamos a reservar. Aquí está nuestra carne de res, son 300 gramos y 15 gramos de almendra. La receta original lleva piñón, yo la haré con almendras. La receta original es de Fatayr y son unas empanadas estilo árabe. Por eso es que ves la diferencia en el relleno. Estas almendras las puse a remojar durante 40 minutos en agua calientita para poder retirarles la piel. Así es que retiraremos la piel de todas nuestras almendras. Una vez listas nuestras almendras, las vamos a picar en rodajitas. Ya tenemos picados nuestros ingredientes. Vámonos a la lumbre. Listos en la lumbre. Encendemos el sartén a llama alta. Agregaremos 2 cucharadas de aceite de oliva y 20 gramos de mantequilla sin sal. El aceite de oliva cuidará que la mantequilla no se queme. Es importante que lo pongan. Si no tienen aceite de oliva, pongan un aceite vegetal, el que tengan en casa. Ahora añadiré toda nuestra cebollita para que se sofría muy bien.
La empapamos muy bien en la mantequilla y el aceite. Enseguida vamos a añadir las almendras para que se suavicen. Si consiguen el piñón, van a ver qué sabrosas saben. Yo esta receta la modifiqué porque también me gusta mucho con almendra. Ahora integraremos la carne molida. Separamos muy bien la carnita para que se cueza despegadita, que no nos quede un masacote. Agregaré ahora la sal. Aprovechando el video, le agradezco mucho a mi tía Lorena haberme regalado esta palita. Tía, muchas gracias, no sabes cómo me ha servido. Para dar un toquecito de acidez, yo le pondré un chorrito de vinagre de manzana. En caso de no tener vinagre, puedes ponerle las gotas de medio limón. Estamos listos con nuestro relleno. Apagamos la llama y lo vamos a dejar enfriar mientras precalentamos nuestro horno. Encenderemos nuestro horno a 180 grados centígrados. Si tu horno no tiene la temperatura, préndelo en el número 1 y dale aproximadamente 20 minutos para que tome la temperatura. Así es que destaparemos nuestra masa y vamos a voltear nuestra masa. La desgasificamos presionando sobre ella y enseguida vamos a comenzar a sacar bolitas presionando así. Es una bolita como si fuera del tamaño de una nuez de Castilla. La boleamos sobre sí, igual que el pan plano, y la ponemos a reposar. Mientras estás formando las bolitas, con el plástico con el que tenías trapado o con tu trapo mojado, ve tapando las que estás boleando para que no se seque la masa, no se le haga costra. Estamos listos para formar nuestras empanadas. Las iremos acomodando en una charola con papel para hornear o un tapete antiadherente. Comenzaremos por las primeras que boleamos, que ya han tenido tiempo para reposar y será más fácil estirarlas. Ponemos un poco de harina en la mesa y con un palote o un rodillo las vamos a estirar en círculos. No deben ser perfectos, pero sí lo más aproximado que se pueda a un círculo. De otro modo nos costará trabajo cerrarlas. Apliquen una presión pareja. Las dos manos presionan al mismo tiempo. ¿Cómo las vamos a armar? Una media cuchara de servir. Y una cucharadita así. Ponemos 1,5. Así se cierran estas empanadas. La tomarás de aquí y la vamos a cerrar como haciendo un triángulo. Y enseguida esta parte cierra a forma de flecha. Pellizca bien y la misma humedad de la empanada va a sellar la masa para que no se salga el relleno. Procura no dejarlas muy llenas, de otra forma no las podrás cerrar. Si tu masa no está sellando porque la dejaste un poquito seca, puedes aplicar huevo a todo alrededor de tu disco, pones tu relleno y haces el cierre. Una vez que ya las tenemos armadas, vamos a batir una yema de huevo
y con esto los vamos a barnizar. Puedes ocupar una brocha de silicón, puedes ocupar una de pelo natural, de las que te venden en la tlapalería. Ojo, solamente se ocupa para la cocina. Como pueden apreciar, espero que se pueda apreciar en el video, a la hora de poner el huevo se marca el relleno. Es por esto que les recomiendo no dejarlas muy llenas, porque de otra forma se puede romper su masa. Y también les recomiendo formarlas una vez que ya tienen precalentado el horno, que lo están precalentando, porque si las dejan reposando demasiado tiempo, puede también remojarse su masa. Y ahora estamos listos para llevárnoslas al horno. Las dejaremos aquí aproximadamente de 15 a 20 minutos hasta que se doren. Y mientras tanto, vamos a armar otras un poquito más tradicionales. Les añadiremos igual, las cerramos a forma de quesadilla, oprimimos con los dedos muy bien los bordes de la masa. Enseguida, esta punta hacia adentro, la que sigue, y así sucesivamente hasta que quede como la orilla de una canastita. Oprimiendo muy firmemente con el pulgar, y al cierre es hacia adentro. Y así queda tu empanada. Y ya las tenemos listas para el horno. Y estamos listos para sacar del horno nuestras primeras empanadas. Listísimas nuestras empanadas. Espero que se animen a prepararlas en casa, que las disfruten muchísimo y que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales. Denle un like y compartan el contenido. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chequen nada más. ¡Qué cosa tan rica! Vamos a probar una.